largo de la historia, el agua ha sido sinónimo de vida, de desarrollo, de estabilidad. Sabemos que sin agua no hay agricultura, no hay industria, no hay posibilidad de vida ninguna. Y tampoco podemos garantizar la seguridad de un país, de un Estado, si no está garantizado el suministro de agua, es evidente. En el mundo contemporáneo, la creciente demanda, la disminución de reservas, está transfigurando al agua de un recurso vital para la supervivencia a un elemento de importancia geopolítica y también de disputa entre distintas naciones. Ahora es un activo puramente geopolítico. Y por eso, como queremos tratarlo en profundidad, nos acompaña para hablar de geopolítica del agua Antonio Rodríguez Furones, ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Cantabria. También tiene distintos máster y otros programas de dirección, y ese Instituto de Empresas, sabemos, North Carolina, Duke, Oxford, pero su trayectoria, en lo que nos interesa también, especialmente en lo relativo al agua, va por el sector de esa gestión de agua, en el sector privado, donde ha gestionado el ciclo integral de las aguas urbanas, y nos interesa también especialmente su investigación en materia doctoral, su tesis, modelos comparados de gestión del agua urbana, identificación de indicadores operativos, financieros y legales, definiendo el modelo de gestión óptimo, doctor en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Cantabria y la del País Vasco. Es decir, tiene autoritas de sobra. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Rafa, encantado. Este tema es amplio, es complejo, pero bueno, tenemos tiempo. Por ir poniendo ejemplos, yo, si te parece, te voy a plantear situaciones en las que a mí me parece que hay un elemento de geopolítica relacionado con el agua y tú me cuentas lo que veas. Oriente Próximo. Nos vamos a todas las cuitas que tiene Israel, y sabemos que en un conflicto armado ocupa territorios por estrategia, por estar más cerca del enemigo. Sin embargo, los altos del Golán, que llevan ocupados muchos años, no se devuelven, ni se plantea devolver, y quizá en este caso porque hay algo muy relacionado con el agua. Sí, absolutamente. Lo que es la cobertura de las necesidades de agua que tiene el Estado de Israel, pues prácticamente, para que te hagas una idea, entre el 15 y el 33%, dependiendo del año, se satisfacen con el agua que surge de los altos del Golán. Realmente tienen en Israel lo que llaman el acueducto nacional del país, que lo que hace es tomar agua de los altos del Golán y del mar de Galilea y llevarlo a las zonas más densamente pobladas en las que están. Todos sabemos además que Israel es un paradigma desde el punto de vista de uso de agua, de cultivos hidropónicos, etcétera, para optimizar todo lo que puede ser el consumo de agua para sus distintas producciones, no solo a nivel agrario, sino también de abastecimiento, incluso desde el punto de vista de soporte industrial. Entonces, hay un componente estratégico que no hay que olvidar. De hecho, con la crisis siria, que prácticamente ahora es un estado, si no fallido, semifallido, porque bueno, después de la primavera árabe, pues como todos sabemos, pues ahí se produjo una segmentación con distintas influencias de las potencias locales, pues Israel directamente amplió esa posición que ya tenía inicialmente ocupada tiempo atrás de los altos del Golán, y sinceramente no creo que lo vaya a abandonar nunca, porque es un componente estratégico vital. Eso te iba a decir, al final es estratégico, son maestros, pueden generar mucha producción con un kibutz, con consumo de agua mínimo, pero no puedes renunciar a esa posición, porque depende el suministro del país en una gran medida. Es un agua, además, en cantidad y en calidad notable, ¿no? El renunciar a los altos del Golán implicaría que el Estado de Israel hiciera un plan muy avanzado desde el punto de vista de salinización, donde el agua que se extrae pues no tiene la calidad del agua dulce natural que puedes encontrar en esa zona. Es tremendo. Hay casos también muy llamativos en el que vemos como en un conflicto global lo que se utiliza es el agua para presionar. Me estoy refiriendo. Nos vamos al Himalaya, a esta zona, y sabemos que hace poco asistimos a esos enfrentamientos, incluso ya armados, directamente entre India y Pakistán. Sabemos que tienen muchas cuitas desde la independencia del Imperio Británico, muy diversas, pero en los años 60 firmaron con mediación internacional en el Banco Mundial el Tratado de Aguas del Indo, por ejemplo, ¿no? Estableciendo los derechos de uso, es la principal cuenca hidrográfica que comparten, uno tiene una posición más alta y otro más baja. Y sin embargo, llega este conflicto y empieza a haber disensiones en cuanto a la gestión del agua, y uno amenaza al otro con cortarle el acceso a ese suministro
porque al final es un elemento de presión geopolítica. Absolutamente, sobre todo en zonas que ya están calientes per se, pues por el origen de los dos estados, después del proceso de descolonización que tuvo lugar por parte del Imperio Británico. Entonces esas zonas compartidas, Cachemira, etcétera, que son las fronteras más calientes del planeta, donde periódicamente, como bien apunta Rafa, pues hay conflictos armados, hay intercambios armados entre las distintas fuerzas militares, pues el agua no deja de convertirse también en un elemento de presión adicional. También está pasando ahora en la frontera entre China e India. China tiene previsto hacer ahora el mayor salto hidroeléctrico en el río Brahmaputra, que está compartido, digamos, está en la parte alta, lo que es la cuenca alta está China, sí, ahora aguas iba a abajo. afrontarlo muy bien. Exacto, las aguas abajo. Está India, es el salto más importante que se está planteando y en cascada, es decir, con varias presas que lo que pretenden hacer es optimizar lo que es la producción de energía eléctrica, etcétera. Y claro, India, pues eso coarta lo que es el régimen natural del río, los que son los recursos disponibles, etcétera, y queda, digamos, a expensas de cómo va a gestionar aguas arriba con esas obras hidráulicas China el propio curso de ese río, que lo que es la parte este del país, pues condiciona mucho. El Indo está más en la parte oeste de la India, del subcontinente indio, y en la parte este del Brahmaputra, pues es de los más referentes. En este sentido, a nivel en positivo, tendríamos aquí en la península ibérica un ejemplo en positivo de esto, ¿no? Es decir, del mismo modo que aquí es una fuente de conflicto, aquí en España, en la península ibérica, hay un convenio, el convenio de Albufeira, en 1998, entre Portugal y España, que plantea una gestión compartida de los ríos, a su vez. Luego afrontamos España, si te parece, que lo había dejado para el final. Cuando tú tienes un tratado internacional y estás gestionando agua, que es vital para el país estratégicamente, pero para los ciudadanos, para los suministros, para no morirse de sed. Sí. ¿Cómo se gestiona? Porque de repente tienes un tratado internacional de aguas del Indo, por poner ese ejemplo, y de repente India, que se lleva mal con Pakistán, te dice: no, es que ahora pues voy a represarlo o voy a restringir, voy a cerrar el grifo, pues si se me entiende la figura, y tú, que estás más abajo que yo, pues no te va a llegar agua, o no te va a llegar agua en el nivel que te tendría que llegar. Correcto, ahí a nivel geográfico y por los propios condicionantes físicos, los que están aguas abajo son los que tienen las de perder, porque al final son los que están aguas arriba, aquellos los que pueden condicionar precisamente esos caudales, ¿no? Los que son los convenios internacionales, la gestión del agua es muy poliédrica, hay distintas variables que hay que tomar en consideración. Hay una que es la que habitualmente se aborda, que es la de los caudales, la cantidad del agua que va a pasar o cómo se va a gestionar en términos concesionales o no, la detracción de esos recursos hídricos, porque claro, si aguas arriba se detrae agua en un canal, pues ese agua no va a llegar aguas abajo. Eso es lo que habitualmente en estos convenios internacionales se regula más. Hoy en día, cuando la gestión del agua cada vez está más avanzada, hay otros parámetros, hay otras dimensiones que hay que tener en cuenta. Plantear una gestión conjunta de la cuenca, por ejemplo, para abordar episodios extremos, tanto sea de sequías como de inundaciones. No en el régimen ordinario, que es lo que habitualmente se plantea, sino en situaciones extraordinarias de que vengan inundaciones, en situaciones extraordinarias en las que vengan sequías, vamos a actuar de forma conjunta pues para aprovechar al máximo los recursos en caso de sequía y desde el punto de vista de inundaciones, pues para gestionarlo de una forma conjunta que afecte lo menos a ambos países. Pero ¿no? Tiene ventaja el que está cauce arriba. Totalmente. Entonces estamos al albur de la buena voluntad. Sí. Porque ahí, efectivamente, es decir, la sartén la tiene por el mango, lógicamente, el que está aguas arriba, ¿no? Luego pues hay otros elementos también de presión internacional que son complementarios, ¿no? A lo que es la gestión de agua. Es decir, tú me puedes estar contando el Brahmaputra, hablando entre China e India, pues yo te voy a impedir que el abastecimiento de materias primas de no sé qué, pues al final es una negociación como muy multilateral porque estamos hablando de temas muy importantes, ¿no? Hay otro tema también, otra dimensión muy relevante cada vez tiene más peso, que es el tema de la calidad del agua, ¿no? Tú puedes establecer unos regímenes de caudales, pero la cuestión es que el agua también baje con la calidad adecuada, es decir, que no se produzcan vertidos aguas arriba, que los que están aguas abajo, pues porque se produzca, por ejemplo, una nueva industria potencialmente contaminante o que no tenga unos estándares de depuración lo suficientemente adecuados y que, claro, todo lo que sea el vertido no controlado aguas abajo, pues los que están aguas abajo de un agua que tiene una cierta calidad, de repente empiezan a tenerla menos, ¿no? Entonces, los convenios internacionales, pues cada vez tienen que incluir más estas tres dimensiones, cuando realmente solo se incluía la primera, la regulación de caudales. Ponías el ejemplo también, además de hablar del río Indo, el Brahmaputra, y ahí está también, incluso creo, he leído, China intentando hacer algo parecido con el Mekong. Sí. Y de lo que se les acusa, además del uso
Evidentemente, el aspecto pragmático, es decir, o sea, pongo varios saltos y genero un montón de energía y me viene estupendo. Pero los países que están siendo perjudicados, pues tenemos Laos, Tailandia, Vietnam, dicen, no, es que esto es un elemento de presión geopolítica, de extensión del poder de China, cómo controla China o cómo ejerce. Bueno, ten cuidado que los ríos de los que vives, fíjate el Mekong, el delta del Mekong en Vietnam, lo que supone para el país, está en mis manos. Sí, absolutamente es un elemento de presión adicional cuando estamos hablando además de una superpotencia que está a nivel global, pero que en la zona es claramente hegemónica y que lo puede utilizar como herramienta precisamente de aumentar la presión en esos otros países, ¿no? Eso a lo largo de la historia tenemos ejemplos quizás más alejados de la historia, pero siempre lo que ha sido el propio aprovechamiento de los recursos hídricos formaba parte de los acuerdos políticos o de las presiones políticas que tenían lugar entre distintos países. Y luego a otra escala, quizás menos estratégica, más táctica, pues periódicamente en las guerras, en los conflictos bélicos, se plantea pues la voladura de presas o se plantea el propio uso del agua como un arma. Claro. Como un arma para inundar, por ejemplo, aguas abajo. La crisis, en la guerra que hay en Ucrania, pues periódicamente sale pues esa posibilidad de un par de presas muy relevantes en el Dnipro que si efectivamente son voladas, pues generan inundaciones severas aguas abajo. Vamos a poner un ejemplo similar, pero con una diferencia verdaderamente notable, en mi opinión. Tenemos la ventaja del que está aguas arriba, lo hemos dicho. Pero ¿qué pasa cuando el que está aguas arriba es más débil? No es China, es un país débil. Te estoy hablando, por ejemplo, de Etiopía y la gran presa del Renacimiento en el Nilo Azul, en las fuentes en la parte de comienzo del Nilo Azul, una cuenca de 300 millones de personas, pero el que está abajo, que depende del Nilo, lo sabemos, Egipto, es más poderoso que tú militarmente y surge un conflicto. Pero claro, el que está arriba dice, es que yo tengo sequías, es que yo tengo problema para alimentar a mi población. Hay un conflicto verdaderamente complejo. Sí, el caso también del Nilo es también como muy paradigmático desde el punto de vista de lo que ha supuesto una gran obra que fue la presa Asuán, años 60. Claro, el Nilo ha sido fuente de cultura a lo largo de la historia, es el río más largo del mundo y no solo ha sido una fuente de civilización, sino que ha marcado notablemente lo que es el ritmo de la vida, la política, la economía, la sociedad de Egipto, ¿no? La presa Asuán fue un gran punto en la historia de Egipto porque consiguió una cierta autonomía a nivel energético, esos grandes saltos y tal, pero cambió radicalmente la geomorfología del Nilo. No solo aguas arriba, como era Punta Rafa, sino también aguas abajo. Claro. Todo el mundo hemos leído en los libros de historia la importancia de los limos. De esas inundaciones que daban fertilidad a las tierras egipcias. Eso, pues hay un estudio muy interesante que estima que el hecho de haber puesto la presa Asuán hace que en Egipto se haya tenido que recurrir a 1 millón de toneladas de fertilizantes artificiales año, que eso pues de forma natural venía por el Nilo. Y luego otros efectos de segundo orden, ¿no? El río pues tiene una cierta capacidad de erosión y tiene materiales en suspensión. En el momento que pones una presa, que no deja de ser una pared, permitidme ahí la simplificación, pues esos sedimentos quedan ahí retenidos y entonces el caudal que va aguas abajo de la presa tiene una capacidad de erosión muy elevada. Por lo tanto, respecto al régimen tradicional, se ha erosionado notablemente de aguas abajo de la presa Asuán hacia lo que es el delta con una mayor potencia. Es decir, el río tiene una capacidad de erosión mucho mayor que el caudal tradicional y eso lo que ha generado ha sido problemas fauna y flora en lo que es el propio delta del Nilo, en todo el Mediterráneo, porque entonces toda esta clase de cosas, claro, tienen un impacto que van más allá de lo que pasa con Egipto, no solo aguas arriba, como decías, sino también a nivel regional. Hubo que el impacto directo, me parece recordar que fueron, no sé si recuerdo, 90.000 o 100.000 personas las que hubo que reubicar con la presa Asuán, y no solo de Egipto, sino también de Sudán. Leía un dato del Instituto de Recursos Mundiales al comienzo de esta década, la de los 20 del siglo XXI, había 17 países, entre ellos Irán, India, Pakistán, albergando una cuarta parte de la población mundial, pero en estrés hídrico extremo. Sí. Más del 80% de sus recursos de agua dulce se extraían para consumo humano, agrícola, industrial. Es una situación muy compleja que interviene en las relaciones entre países, pero que no la puedes... Quiero decir que esto no es voluntad, esto es una realidad. Concentración demográfica, escasos recursos, estrés hídrico. Cuando uno vive en constante estrés hídrico, hay que hacer algo. ¿De dónde salen los recursos de agua? Sí, verdad, y a veces estamos hablando siempre de digitalización y de nuevas tecnologías y tal, y a veces la naturaleza te da de bruces con la realidad, ¿no?
Efectivamente, esos países que has enumerado están superpoblados, etcétera, están en fase de crecimiento económico, de actividad a todos los niveles, y por lo tanto la demanda de una materia prima, si lo queremos ver así desde el punto de vista del sector primario, pues cada vez es mayor. Hay fuentes de agua que son renovables, permiten la expresión de forma anual, es decir, caudales tal, y luego eso se ve, por ejemplo, mucho en lo que es la explotación de lo que son los acuíferos, los pozos. Hay una cierta capacidad natural de reposición, y sin embargo hay ocasiones en las que se sobreexplotan los acuíferos y eso genera problemas a medio y largo plazo porque los dejan irrecuperables. Hay muchas zonas en las que se da eso. Pero podríamos irnos, por ejemplo, también a los países del Asia Central, que también es una fuente de tensión geopolítica creciente donde el agua juega un papel fundamental, y que gran parte de esa tensión geopolítica creciente en Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, etcétera, tiene su origen en lo que pasó con el mar de Aral, que es un ejemplo paradigmático tremendo, ese empeño en cultivar algodón que se ha cargado de forma artificial, que se ha cargado un mar, precisamente. Es una cuestión también relevante a tener en cuenta, ¿no? El daño que se puede hacer en esa agua. Claro, y al final eso tiene un impacto en el propio nivel poblacional. Antes de ese plan quinquenal de locos de la Unión Soviética, que lo que hizo fue destrozar el mar de Aral, pues ahí había pesca, había un funcionamiento social acorde a unas actividades que eran sostenibles, si queréis, desde el punto de vista de lo que son los recursos disponibles. Con ese plan quinquenal de locos, ahí al final ha quedado un desierto, pero no solo un desierto físico, sino un desierto de población. Allí ya no hay actividad, no hay ni algodón, ni lo que había antes, ni nada, fruto de una mala gestión. Es llamativo cuando ves un documental de esa zona y ves los barcos varados en un mar de arena, con cientos de kilómetros a la redonda secos. Absolutamente. Es tremendo. Eso es un ejemplo de una sobreexplotación de unos recursos hídricos muy por encima de su capacidad de renovación anual. Además, ahí confluyen dos ríos, el Amu Daria y el Sir Daria, que son las principales fuentes de abastecimiento de estos países que comentábamos antes. Entonces, en la cuenca alta, me parece recordar que está Tayikistán y Kirguistán, y en la parte baja está Uzbekistán, Turkmenistán y Kazajstán. Periódicamente vemos, claro, a nosotros nos queda un poco lejos lo que es el Asia Central, pero periódicamente sí que se filtran las noticias de que andan, perdonadme la expresión, a tiros en algún sitio y tal, y uno de los motivos precisamente es eso, de que las obras que se están haciendo en un determinado momento, en este caso en la parte de Uzbekistán, pues está limitando mucho ya el acceso de agua y comprometiendo notablemente de una forma muy severa a países como Kazajstán, por ejemplo. Es algo que hemos visto, tristemente muchas personas lo ven en la realidad, otros lo hemos visto casi en películas, en Dune, donde se aprovecha el agua hasta el extremo, ¿no? Los propios líquidos humanos, o en Mad Max, ¿no? En ese paisaje posapocalíptico, donde el recurso más apreciado es el agua. ¿Qué pasa en estos sitios tan desérticos, donde se acaba, o por negligencia humana o por circunstancias del planeta, el agua? Pues en un planeta que es fundamentalmente agua, pues de repente a alguien se le ocurre, vamos a un proceso de desalinización y vamos a hacerlo de forma masiva, y si tengo dinero, como por ejemplo es el caso de los países del Golfo Pérsico, que coincide esta variable, tengo dinero, no tengo agua dulce y tengo mucho desierto, pues como por dinero no va a ser, me dedico a esa desalinización del agua, pero nada es inocuo. Absolutamente. La desalinización, el proceso de desalinización de agua salada, hay un nivel de desalinización que se habla de agua salobre, que son aguas continentales, que tienen una fuerte componente mineral que hace que no sea potable. El principio físico es el mismo, es la ósmosis, pero cuando estamos hablando de desalinización de agua salada, pues para que funcione la ósmosis, pues se requiere mucha energía. Entonces es un proceso caro. Es un proceso caro al que hay que recurrir cuando no tienes otra mejor opción desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista medioambiental, porque como bien ha apuntado Rafa, esto no es inocuo, es decir, se generan salmueras, no deja de ser un proceso industrial en el cual la ósmosis pues es un proceso físico como muy básico. A través de un filtro empujas muy fuerte el agua para que en el filtro se queden pues lo que son las partículas que están disueltas, ¿no? Y así pues conseguir una concentración salina que sea potable. Entonces, fuerza bruta. Meter presión a tope por unos filtros que luego tienes que cambiar, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas salmueras? Es decir, con esas sales tal, pues generalmente se suele devolver al mar.
Eso lo que provoca es claramente alteraciones, ya no solo a nivel de fauna y flora, sino también a nivel de la propia temperatura. Es que la circulación termolina, el sistema del propio océano es complejísimo. Absolutamente. Claro. Y de hecho yo creo que es uno de los temas que vamos a ver en los próximos años, que se va a empezar a hablar de contaminación térmica. Porque hasta ahora siempre que se ha hablado de contaminación, sobre todo se han centrado en temas de que los vertidos que no contemplen sustancias tóxicas o que la concentración que tengas de nitrógeno, fósforo se evite la eutrofización aguas abajo, es decir, componentes que están muy estudiados, biológicos o de lo que son materiales pesados, etcétera, ¿no? Y eso está muy estudiado y está como muy controlado, pero cada vez por el propio uso que se está haciendo intensivo de agua, incluso para temas de refrigeración, por ejemplo, aquí ahora en España, todo lo que son los CPDs, los centros de proceso de datos, que ahora parece que va a ser la solución aquí a los problemas económicos de España, pero eso es otro tema, no nos vamos a meter hoy en esto, pero para refrigerarlos, pues aquí solo hay dos posibilidades, o con ventiladores o con agua. Entonces se está planteando, pues como por ejemplo también pasa con las centrales nucleares, el uso de agua para mantener refrigeración. Entonces ese agua no es que se contamine en términos químicos, pues el agua lo que haces es reducir lo que es la temperatura, es el mejor elemento a nivel natural para conseguir ese equilibrio, claro. ¿No? Pero claro, el agua, el efluente, no lo has contaminado con otras sustancias, pero sí que has aumentado notablemente la temperatura, 4 o 5 grados, y eso a nivel de especies pues puede provocar grandes cambios. Es tremendo. Quiero que afrontemos la parte positiva. La parte positiva que también la hay. No solo hay peligros, no solo hay disputas internacionales, no solo hay problemas para el medio ambiente. Tú has apuntado algo que yo quería tocar en este momento, que es, por ejemplo, un caso de éxito de gestión de un cauce con un país arriba, otro país abajo, con presas de por medio, o embalses, o como se diga, de por medio, y que está bien gestionado. Y apuntabas España, Portugal. Sí, el convenio de Albufeira 1998 regla un poco el funcionamiento, cómo se va a gestionar esas cuencas compartidas, especialmente el Duero y el Tajo. Donde más problemas es en el Tajo, desde el punto de vista de cantidad de agua. Los problemas que vienen del Duero es que el Duero, justo antes, además de la frontera con Portugal, la provincia de Zamora, hay un montón de saltos hidroeléctricos muy importantes, entonces era muy importante pues regular el funcionamiento y que fluyera la comunicación en el sentido de cuál va a ser el régimen de funcionamiento de las presas para que aguas abajo, en Portugal, pues la gente fuera consciente de los recursos y de los tiempos y cómo se iba a gestionar esto, incluso que en determinados momentos pues se pudiera condicionar en la operativa aguas arriba acorde con las necesidades de aguas abajo. Claro. Eso queda regulado en el convenio de Albufeira 1998, que se puso vigente a partir del 2000. Se plantea una gestión de cuenca integral. Hay un órgano. Lo interesante de los convenios es luego, porque el papel lo soporta todo, cómo se ejecuta, ¿no? Entonces, hay una comisión ejecutiva del CAPD que funciona de forma continua, con flujos de información, Confederación Geográfica del Duero, las responsabilidades de Portugal, etcétera, y hace que la información fluya notablemente. Y de hecho, y fijaos que aquí en la península ibérica hemos tenido muchos problemas de sequía, muchos problemas también de inundaciones puntuales, pero a que nunca ha salido en las noticias que haya un problema de gestión hídrica de disputa entre España que y podía Portugal. haberla. Sí. Cuando, por ejemplo, en el apagón, Portugal puso el grito en el cielo por el condicionante de que se había visto arrastrado por la caída aquí en España. Pero, sin embargo, en el tema del agua, nunca Portugal ha dicho nada, pues porque está funcionando razonablemente bien ese convenio. Ese convenio también tiene áreas de mejora. O sea, ahí se está haciendo también proyectos piloto para tratar de buscar la gestión de la cuenca integral y las cosas de mejora están muy relacionadas con estas otras perspectivas polídricas que os comentaba antes, desde el punto de vista de que cada vez más ya no tenemos que ver el tema de la cantidad, sino también el tema de la calidad, ¿no? Es decir, que en el hipotético caso, que lo veo muy complicado, pero que aguas arriba en el Duero o en el Tajo se fuera a poner una empresa potencialmente contaminante o con mucho riesgo, pues que de alguna forma hubiera algún mecanismo para que Portugal pudiera ya no vetar, pero sin o garantizar que llega agua con calidad. Exacto, para verlo, ¿no? En principio eso no está recogido en el propio convenio, o también desde el punto de vista de otras medidas que puede estar más orientado al sector primario, pues que pudieran condicionar caudales ecológicos u otra clase de condiciones aguas abajo, pues que también Portugal en un determinado momento tuviera voz y voto ante lo que pudiera pasar aguas arriba en el Tajo del Duero. Esos dos aspectos, por ejemplo, no están recogidos. Una pregunta, ¿el Guadiana no tiene que ver ahí? Sí, lo que pasa, lo más importante son el Duero y el Tajo. El Guadiana, como bien sabéis, aparece y desaparece. No, pero por eso mismo. Es frontera. Claro, es frontera, por eso justo lo decía, cuando yo digo, no sé. Es frontera. Y no tiene hay un tramo, sí, hay un tramo que está en Portugal. Y yo creo que hay un embalse grande en Portugal. Correcto.
Sí, en el tramo este que va, ya sabes, en la parte de Badajoz hace frontera, luego se mete en Portugal y luego es la frontera. Ahí él es el de aguas arriba, en cierto Eso es. momento, quiero Sí, decir, porque al es lo final... sí, de cara a los que están en Huelva. Claro, claro. Efectivamente será la parte de aguas arriba, sí. No sé si estoy en lo cierto, leyendo o documentándome, siempre nos quejamos de España, me refiero, o de que llegamos tarde a todo. ¿Es real que puso en marcha el primer organismo de cuenca de todo el mundo, la Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro? Además, lo has dicho en el nombre original, Confederación Sindical, ¿no? Ahora todos hablamos de las confederaciones hidrográficas, pero originalmente es un proyecto regeneracionista de los años 20, en la época de eso Rivera. Es algo que hay que poner también en valor. Y es todo un ejemplo de gestión desde el punto de vista de lo que es una cuenca. La cuenca es el ámbito natural del agua, del río. El río no sabe de fronteras políticas, ni de administrativas, ni sociales, ni ningún tipo. El agua sigue su cauce, acorde con lo que son las condiciones geográficas, y las aportaciones de las lluvias llegan al río dentro de lo que es esa zona geográfica que llamamos cuenca. Es decir, desde el punto de vista de gestión de los recursos hídricos, el modelo que tiene sentido, desde el punto de vista físico y natural, es el de la cuenca hidrográfica. Y aquí fuimos pioneros. En España, en líneas generales, hay una gran tradición de gestionar correctamente el agua. Los tribunales de aguas. Por ejemplo, en Valencia, son un ejemplo paradigmático, viene recogido ahí, son incluso anteriores a la Reconquista Jaime I. O sea, en España hay una buena, sobre todo porque como ha habido necesidad, eso ha hecho que haya una correcta gestión. Podríamos remontarnos también a la época de los romanos, las presas de Proserpina Cornalvo en Mérida, pues casi pueden seguir abasteciendo a la capital de Extremadura. Es tremendo. Y ahí están. 2000 y pico, 2000 años, bueno, ya 2000 años, porque esto es de 100 y pico, pero casi 2000 años ahí. Es tremendo, pero claro, España hoy por hoy es el octavo exportador de alimentos del mundo, con una realidad climática, con un modelo que el 80% del agua se va a ámbitos voraces, y claro, casi 4 millones de hectáreas, 23% de la superficie cultivada, nos va la vida en ello. Sí, y luego aparte hay un elemento que es local. Podemos hablar del agua en España, pero no es lo mismo la Confederación Hidrográfica del Ebro que el Júcar, que el Guadalquivir, que el Duero o el Miño-Sil, ¿no? Es decir, claro, las realidades en precipitaciones, exacto, en todo. Y el aspecto local es fundamental desde el punto de vista de gestión de agua, ¿no? Es decir, no es lo mismo la realidad hídrica esa que podemos encontrar en Almería, en Murcia, donde se aprovecha el agua hasta la última gota, a zonas, pues, la cuenca del Esla, entre León, Zamora, que son muy ricas desde el punto de vista de aporte de agua y que realmente tú vas por allí y casi se sigue regando a manta. Claro. Eso sería impensable en Murcia, donde aprovechan o en Almería, donde aprovechan cada agua como si fuera oro. Pero allí, como sobra, o a escala local, pues esos problemas no los tenemos. Te termino preguntándote, tú no lo sabes, pero te pregunto tu opinión. Sí. En el 95, el vicepresidente del Banco Mundial, Ismail Serageldin, afirmó: si las guerras del siglo XX han sido por petróleo, las del XXI van a ser por agua. ¿Tú crees que es una butad, es una exageración, o podemos llegar a tener carencias que condicionen esto? Hombre, a nivel global, yo no acabo de ver una gran, si me permites, una gran guerra mundial que el origen, pero conflictos locales sin lugar a dudas. Precisamente porque la realidad hídrica está muy apegada al terreno, ¿no? Y entonces te puedes tener una realidad y 400 kilómetros, otra realidad distinta en la cual no tengas esa carencia. Entonces, zonas calientes, como hemos enumerado al comienzo de la conversación, como puede ser el Asia Central, como las políticas que está siguiendo China, etcétera, pues sí que pueden ser origen de conflicto bélico. Yo ahí ampliaría, a nivel ya de concepto general, más que el agua, los recursos naturales. Yo creo que puede ser la fuente de conflictos a gran escala a nivel en este siglo, en el siglo XXI. Con esa reflexión nos vamos a quedar. Antonio Rodríguez Furones, doctor en Ingeniería Ambiental, amén de otras muchas cosas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, hasta la próxima. Un placer, muchas gracias, Rafa. No hay tiempo para más, nos vamos a marchar. Esto ha sido todo un Pulso Geopolítico, donde hemos hablado de cuestiones como la longevidad artificial y qué puede suponer para la sociedad. Les hemos contado las noticias más relevantes de la jornada y hemos ahondado en un aspecto que no se toca tan habitualmente, pero que es fundamental, la geopolítica del agua. Esto ha sido todo. Sean felices, pasen buena tarde. No hay tiempo para más, pero eso sí, no se olviden de nosotros, porque mañana sí que habrá más. Hasta mañana.